Ok, entonces yo voy a compartir pantalla. Sí, señor. Hago una Segundo. brevísima presentación, Moisés. Dale, ¿Cómo? Perdón. no, pon la presentación y yo te presento rápidamente eh, Ah, para, para la ok, gente que ve el video. ok, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 23 de febrero y este grupo tiene el honor, el privilegio de tener a Moisés Basserman, quien nos va a hablar sobre la evolución de la institución de la ciencia en Colombia. Antes de darle la palabra a Moisés, quiero anunciarles que Corina Machado, candidata a la presidencia de Venezuela, aunque fue inhabilitada, va a hablar con este grupo el próximo martes a las 5 de la tarde, de tal manera que esperamos tener la presencia de todos ustedes. Ahora sí, Moisés, mil gracias por estar con nosotros y adelante. En el A truque, ver, hermano. les agradezco muchísimo la invitación. Obviamente, como entienden, me siento bastante cohibido en el público. Hay cantidad de exdirectores de planeación, exministros de Hacienda y otros, y yo soy muy poco ducho en políticas y menos tal vez en economía. Eh, entonces advierto pues que lo que incluso pues vi también a un exdirector de Colciencias ahí en, en el entre los cuadritos. Eh, lo que voy a hacer, esta presentación no es una auténtica presentación, es una ayuda para mí y, y- y es un poquito contar una historia. Después, al final, si ustedes quieren, pueden ayudar a sacar conclusiones de la historia, pero yo voy a contar la historia. Espero no, obviamente voy a dejar cosas por fuera porque es absolutamente imposible, no, pero espero eh, poder captar aunque sean las más importantes. Eh, y, y pues sí, también es extraño estar contando una historia de la cual uno vivió la mayor parte, pero así tocó. Eh, este es un cuadro que muestra eventos importantes en esa evolución de la institucionalidad política. Como ustedes ven, el primer evento lo puse en el 1968. Pues estoy utilizando un cuadro de otras personas, pero el primer evento está puesto en 1968 y más adelante explicaré, pero todos ustedes saben, ahí surgió Colciencias, pues que es la primera institución específicamente dedicada en el país al asunto la ciencia y la tecnología. En aquella época no se había inventado la innovación. Eh, eh, Ustedes ven, hay muchos eventos aquí, no están todos, pero hay muchos. Hay una cantidad de leyes, hay una cantidad de COMPES, hay documentos de política, hay misiones, hay planes nacionales, etcétera. Son como 24 eventos distintos y no están completos, en realidad no están completos. Eh, pero son muchos para un tiempo relativamente breve. Ustedes ven que la densidad de las flechitas, en la distancia entre las flechitas, a veces es muy estrecha. Y todos estos eventos, pues, eran eventos de conformación en alguna forma, cambio en este sistema de investigación que tenemos nosotros, sistema de ciencia y tecnología que tenemos. Voy de todas formas a irme un poquito atrás y contar algunos antecedentes eh, que están realmente por fuera de esta institucionalidad, digamos, pero que muestran un poquito el espíritu que existía
y me parece interesante entender ese espíritu y cómo se llegó al 1968, o mejor, en qué disposición de ánimo, en qué, eh, eh, no sé, eh, tipo de emociones llegamos al año 1968. El primer evento que todo el mundo habla, pues obviamente es la Real Expedición Botánica, el Nuevo Reino de Granada de José Celestino Mutis. En realidad no es un evento, en mi opinión, rigurosamente eh, colombiano ni neogranadino, pues es un encargo del rey Carlos III a José Celestino Mutis para que buscara plantas que son útiles para el reino. Eh, pero lo traigo porque señaló realmente inicio de algunas cosas. La más importante de ellas, un grupo de intelectuales que se reunieron alrededor de él. Como él era médico, botánico, matemático, etcétera, él dio la primera clase de matemáticas en la Escuela del Rosario, y, y pues allí tenía gente como el Sabio Caldas, como Getadeo Lozano, etcétera, todos los próceres de la independencia. Infortunadamente, muchos de ellos fueron fusilados. Yo creo que en eso no, esa es también una de las diferencias de los inicios de nuestra república con los inicios de los Estados Unidos. Allá también eran un grupo de intelectuales de la ilustración muy inclinados hacia la ciencia, pero a ellos no los fusilaron. Y eso, pues es seguramente una de las diferencias. Eh, Esto es para mostrar un poquito dónde surgieron hechos notables. Yo creo que pues ustedes seguramente que lo saben, pero posiblemente la mayor parte de la gente no tiene ni idea cómo llegó la luz eléctrica al país. Y la luz eléctrica fue el primer contrato que se firmó allí ustedes ven ahí todos los apellidos, son apellidos muy ilustres hasta hoy. Rafael Nieto, Camilo Carrizosa, Otero y compañía, finalmente Ospina, Espinosa y Guzmán, etcétera. Ese contrato realmente se firmó 4 años después de que llegó la luz eléctrica a Nueva York. O sea que estos jóvenes colombianos, yo supongo que son jóvenes, eh, estaban muy despiertos respecto a lo que estaba sucediendo en el mundo y a las cosas bien importantes de los desarrollos tecnológicos cruciales como es el alumbrado público. Y en 1896, pocos años después, los hermanos Samper Bruch eh, crearon una sociedad que importó equipos y construyó la central hidroeléctrica El Charquito en el Salto de Tequendama, y que fue la primera central pues que le dio electricidad utilizando el agua, las corrientes de agua a la ciudad de Bogotá. Eh, Como ven, pues había unos brotes, iniciativas individuales e iniciativas empresariales, privadas, de gente ilustre del país que buscaban la forma de generar un importante progreso tecnológico. Otro ejemplo que es muy cercano a mí por muchas razones, entre otras porque trabajé bastante ya, fue el laboratorio Samper Martínez, eh, eh, fundado por los doctores Bernardo Samper Sordo y Jorge Martínez Santamaría. Los puse aquí
Al contrario, Samper es el que se parece a los Samper, y Martínez es el que tiene bigotes. Eh, Ellos decidieron hacer un laboratorio y decidieron hacer un laboratorio por motivos muy personales y familiares. A uno de ellos, la hermana la mordió un perro con rabia y les tocó llevarla a los Estados Unidos al tratamiento porque en Colombia no existían tratamientos. Y el otro tuvo necesidad de una vacuna contra la difteria también para un familiar y tampoco la consiguió. Y crearon un laboratorio que que se ocupaba principalmente de esas dos cosas, la rabia, la difteria, pero que además se amplió a un laboratorio de diagnóstico. Y unos años después de su creación fue en 1914, unos años después se lo vendieron al Estado y se convirtió pues en una entidad estatal, el Laboratorio Sanfer Martínez. Eh, Jorge Martínez Santamaría, murió con una infección accidental en el laboratorio. Eh, y también como anécdota, es una anécdota que está escrita en algún artículo, pero es un artículo escondido que es difícil de encontrar y yo no sé si mucha gente conoce la anécdota, pero muchos años después, en este laboratorio había una discusión con el parásito Trypanosoma rangeli, si era, si era un patógeno para los humanos o no era un patógeno para los humanos, y la forma que parecía más directa y fácil era pues experimentar con humanos. Y ese el grupo de científicos que estaban pensando el problema eran Santiago Rengifo, que fue luego ministro de Salud o de Higiene en aquella época, César Uribe Piedrahíta y Hernando Groth Galpis. Y como ustedes se imaginan, pues los voluntarios fueron ellos tres. Ellos tres con otra persona que trabajaba con ellos. Y se infectaron y le hicieron seguimiento a la infección por bastante tiempo para demostrar que no era patógeno. Y pues la verdad es que Santiago Rengifo murió en un accidente en la carretera así entre Palmira y Cali. César Uribe Piedradita Sí, murió de por otras razones. eh, y y el doctor Hernando Groth vivió hasta unos días antes de cumplir los 100 años. Eh, es una muestra pequeña, pero no lo hago para demostrar que el Trypanosoma rangeli no es patógeno, sino para mostrarles un poquito el espíritu de estas personas. Eran realmente esos pioneros románticos. eh, no quiero decir gomelos, etcétera, pero sí, era unos de esos jóvenes realmente llenos de romanticismo, inspirados en la ilustración, pues eh, penetrados por la ilustración, eh, eh, y, y con una extraordinaria voluntad por traer a Colombia la ciencia y la tecnología hasta extremos, pues como los que les contaba para ejemplificar. El evento inicial de la institucionalidad, o mejor, los eventos iniciales de la institucionalidad o de la consolidación de la institucionalidad en el país, sucedieron durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en en que hubo una consolidación de iniciativas. Aquí, por ejemplo, está la que mejor conozco, que es
el Instituto Nacional de Salud, que cuando lo crearon en esos años se llamaba un poco distinto, se llamaba INPES, pero era el mismo Instituto Nacional, en que confluyeron, digamos, como ríos, como hacia afluentes hacia un gran río, distintas iniciativas de este tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional estaba el Laboratorio Samper Martínez que les mencioné, estaba el Instituto Finlay, que era otra iniciativa también por el estilo de la anterior, que se dedicaba a estudiar la fiebre amarilla y producir la vacuna contra la fiebre amarilla. Está el parque de vacunación que producía la vacuna contra la viruela y tenía la campaña de vacunación contra viruela, un laboratorio de análisis farmacéuticos que es el antecesor lejano del INVIMA de hoy en día y que así pues, tenía, digamos, funcionalidades similares. Ahí había una rama del Ministerio de Estudios Epidemiológicos, en fin, todo eso en ese año 1968, en el gobierno de Carlos Lleras, se consolidó en un instituto, en el Instituto Nacional de Salud, y cosas parecidas sucedieron con otros institutos. Ahí surgieron también Ingiominas, Bienestar Familiar, que tenía también una sección muy grande de nutrición, el Instituto de Cancerología, el dermatológico, asuntos nucleares un poco después, pero el ICA, obviamente también proveniente de varias iniciativas de desarrollo científico agrícola en varias partes del país. El DANE surgió en ese entonces, fue desarrollo, en fin, y fueron institutos descentralizados. Su concepción era institutos descentralizados, un poquito autónomos, un poquito no, eh, pero con un presupuesto independiente, que eso los hacía muy diferentes a otras cosas. Es decir, no dependían de que el ministerio correspondiente les estuviera, aunque todos están adscritos a un ministerio, tenían su presupuesto por ley, pues, dentro de la ley de presupuesto. Eh, Cuando yo era director en alguna ocasión hicimos una especie de gremio de estos y lo llamamos los institutos ricos en conocimiento. Eh, y todo eso pues surgió ese año. Surgió pues por iniciativa, pero lo que quería plantear aquí es realmente que surgieron gracias a que existían muchísimas iniciativas en el país y lo que hicieron realmente fue consolidar institutos reuniendo muchas de esas iniciativas, por lo menos iniciativas muy notables. Y finalmente uno de las importantes eh, hechos pues fue el decreto por el cual se creó Colciencias, que es el primer instituto eh, que se creó cuyo objetivo es promover la ciencia y generar políticas de ciencia. En realidad pues así lo dice el título del decreto que lo puse aquí, eh, se creaban dos cosas. Eso era un decreto de mucha fuerza. Yo no sé mucho de eso. Aquí los juristas deben saberlo, pero era un decreto con fuerza de ley grande. Y crearon dos institucionalidades distintas muy importantes, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas, es decir, Colciencias, eh, Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas. Lo adscribieron al Ministerio de Educación eh, y
Pues en definitiva lo que sucedió en ese decreto fue que se crearon dos, dos cuerpos institucionales importantes, un fondo para financiar y promover la ciencia, que era Colciencias, y un Consejo Nacional para diseñar políticas con... El consejo era grandísimo, tenía 12 miembros, era presidido por el presidente de la República, tenía 4 ministros, el director del DNP, en fin, era un consejo sumamente grande. Ahora, los cínicos, dicen que se creó un fondo sin plata y se creó un consejo que no se reunía porque era imposible reunir. Eh, pero no, realmente eh, es un cambio, y es un cambio radical a la situación. Los primeros 20 años, es decir, que fueron esta forma institucional, digamos, duró 22 años y durante esos 22 años hubo 4 directores, eh, todos personas eh, supremamente notables. Pues, eh, no quiere decir que otros no lo sean, pero eran realmente gente muy notable. El fundador, el capitán Ospina, que acaba de cumplir 100 años hace poco y está con perfecto, eh, y ojalá muchos años más, perfecta eh, dominio de su pensamiento y de su cuerpo. Eh, eh, Efraín Otero Ruiz, que seguramente muchos de ustedes conocieron, y era una persona pues, de gran visión y importante. Después estuvo Eduardo Aldana, que fue rector de la Universidad de los Andes, y también ustedes lo conocen, pues no tengo que hablar de Eduardo Aldana. Y finalmente Pedro Amaya, que eh, creo que es el único director que ha muerto y también era una persona notable. Es decir, a pesar de que tenía pocos instrumentos, tenía muchísima voluntad de consolidar una comunidad científica, y creo que dio pasos muy importantes en esa consolidación. Eh, bueno, pero hay que seguir. Entonces, el siguiente es la ley 29 de 1990, que es una ley, su nombre es moto por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológica, y se otorgan facultades extraordinarias. En realidad eso fue lo que hizo, otorgar facultades extraordinarias al presidente, eh, para que consolidara el instituto este, ahora sí ya Instituto Colciencias. Eh, Esto fue en 1990 y realmente fue al final del gobierno del presidente Barco, y cubrió todo el gobierno de Gaviria y siguientes. Eh, y bueno, creo que vale la pena mencionar que aquí empezó a funcionar otro componente de la institucionalidad científica, digamos, que es el lobby de la sociedad civil. La sociedad civil empezó a hacer lobby para que esto sucediera por varias razones. Eh, una razón fundamental era que la adscripción al Ministerio de Educación era una adscripción limitante, limitante del punto de vista disciplinar. La argumentación era pues que la ciencia es una actividad transversal en el conocimiento humano,
y la educación, pues claro, la investigación es importante para la educación es importante para la investigación, pero no se agota ahí. Es mucho más que eso. Y entonces se le quería dar, y se insistió muchísimo para que se le diera un carácter de transversalidad en en todo el sistema de gobierno y pues en la sociedad colombiana. Eh, y, pues efectivamente eso fue lo que pasó y se adscribió entonces, como era lo lógico en ese momento, al Departamento Nacional de Planeación, que, que tiene esa transversalidad, que tiene esa transversalidad y que podía pues atender a todo. Eh, eh, Aquí sucedieron muchas cosas. Fue una época realmente llena de sucesos importantes y yo creo que si en algún momento se consolidó un sistema de ciencia y tecnología fue realmente en esta época. Había pues apoyo completo del gobierno. Los directores de Colciencias, los primeros 8 años después de la expedición de esta ley, eh, fueron Clemente Forero y Fernando Chaparro, los dos personas muy conocidas por ustedes, me imagino. Clemente Forero es un economista muy bueno y además un organizador, eh, diría, hasta compulsivo, de tal forma se logró hacer muchísimas cosas. Se puso a funcionar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, todavía seguía paquidérmico, consejo paquidérmico, difícil de reunir, se reunía pocas veces, pero también se consolidaron programas nacionales, se consolidaron consejos para cada uno de esos programas nacionales, con participación de la academia, con participación del sector empresarial también, que a veces no asistía, pero sí había participación del sector empresarial, había por supuesto participación del gobierno, de los ministerios más cercanos, pues los programas eran, sí, empiezo con básicas por razones de sesgo, pero estaban también salud, medio ambiente, industria, en fin, eran, yo no recuerdo, por ahí está Francisco que eh, en Francisco Miranda, que seguramente los tiene todos perfectamente presentes, pues, porque le tocó un tiempo después. Eh, pero pero esos consejos fueron funcionales, fueron importantes, fueron funcionales. Todos esos años se reunían, sus miembros eran elegidos por un mecanismo pues medio competitivo, medio de mérito, eh, pero eran consejos muy confiables y la gente confiaba en ellos. Clemente Forero y su equipo organizaron eh, simposios disciplinares de acuerdo con cada uno de los distintos consejos y de eso surgieron propuestas de política nacional en cada una de las distintas áreas, como hacemos nosotros, escribimos muchos libros. Fue una época en que se escribieron decenas de libros eh, con políticas y con recomendaciones en fin. Eh, eh, Realmente
y una serie importante de reglamentaciones también. Eh, hubo, hubo también también no puedo asegurar que sí sucedió debido al lobby, pero hubo lobby para producir varios decretos reglamentarios a la ley y pues eh, muchos de estos o varios de estos decretos eh, estaban dirigidos a facilitar la actividad científica, es decir, a facilitar los sistemas de contratación, a facilitar la forma de administración de los recursos. eh, pues los recursos de ciencias podían ser administrados con el sistema privado y no con el público. Eh, es decir, el trabajo excepcional durante estos años realmente organizó la gobernanza del sistema y organizó una institucionalidad fuerte, respetada y aceptada dentro de las comunidades científicas que suelen no estar de acuerdo, pero creo que esta es una época que hubo realmente grandes, eh, grandes acuerdos. Eh, entre los libros, y en forma anecdótica, algún amigo mío dirigió la publicación de libros de la historia social de la ciencia en Colombia, creo que se llamaban la colección, que eran como 9 libros, 9 tomos. Eh, yo en forma bastante, eh, eh, no sé, grosera tal vez le dije que Bertrand Russell había escrito la historia de la filosofía occidental en un solo tomo, pero, eh, pero de todas formas fue una productividad extraordinaria. Ahora, ¿qué no salió bien? ¿Qué tenía problemas? Eh, estos, estos decretos facilitando la administración eh, pegaron mal y pegaron poco. La Contraloría nunca los entendió. Los grupos que utilizaban los decretos para contratar o para administrar en forma diferente a veces se veían supremamente enredados en acusaciones y en problemas de Contraloría. eh, y eso le quitó muchísimo del valor y muchísimo de la fuerza y muchísimo de las posibilidades eh, otra cosa eh, que tal vez podría mencionar que no funcionó o que funcionó parcialmente y luego lo voy a mencionar más en detalle, eran los recursos. Claro que en esta época también, ese también es un evento que no estaba en los 24 que me mostré al principio. Hubo préstamos internacionales del BID con destinación específica para el sistema de ciencias. Y eso apoyó porque eso generó recursos, pero eran recursos a tiempos limitados y, mejor dicho, no era la continuidad de un esfuerzo eh, nacional a partir del presupuesto propio, sino con la discontinuidad que dan pues los préstamos internacionales, pero había recursos. Eso también hizo una diferencia muy grande. Eh, y aquí el lobby nuestro se quejaba de que de todas formas
el sistema de ciencia y tecnología estaba muy lejos del poder. Quiere decir, estaba en el Departamento Nacional de Planeación, pero, y con el perdón de todos los exdirectores de del Departamento Nacional de Planeación, que aquí en el público hay una cantidad, eh, eh, pues, sucede que lo urgente desplaza lo importante, como dicen muchas veces, nosotros consideramos que la ciencia era muy importante, pero no era tan urgente. Entonces, por lo menos desde el lado académico del lobby, digamos, se sentía que estábamos muy lejos del poder y muy lejos de los lugares donde realmente se decidía, donde se decidían presupuestos, donde se decidían políticas, etcétera. Y llegó el siguiente, bueno, esto es lo que pasó, que ya les conté lo que pasó, los decretos 393591 y la conformación del consejo y los consejos de programas. Eh, lo que vino después, perdón, esto me devolví. No, no me devolví, sí, sí, sí seguí. La ley 1286 de 2009. Eh, la pretensión de ese lobby de sociedad civil que teníamos era que Colciencia se convirtiera en un ministerio. Pensábamos que el hecho de que se convirtiera en un ministerio le daría, primero, pues obviamente una posición en el Consejo de Ministros, le daría una posición muy cercana a los procesos en los cuales se construían los presupuestos, sobre todo, pues que era la queja predominante siempre. Eh, y, y entonces, perdón, lo que se trató de hacer es construir un ministerio. Los ponentes de esta ley fueron Jaime Restrepo Cuartas, que había acabado de ser rector de la Universidad de Antioquia y era representante con el partido de la U, que en aquella época el partido de la U era el partido de Uribe, que era el presidente, eh, y, y Marta Lucía Ramírez, que era senadora. Es decir, que había unos ponentes y defensores muy, muy fuertes para esta posición, pero eh, el presidente era muy reacio a la generación de estructuras nuevas y creación de ministerios y gasto adicional. Entonces, se transaron en transformar a Colciencias en un departamento administrativo adscrito a la presidencia. Eh, eso, eso era, digamos, como un poquito menos que ministerio, pero un poco más que ser una división del Departamento Nacional de Planeación. Y se decidió, pues se formuló un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, incorporando a ciencia y tecnología como un eje transversal en el desarrollo del país. Eh, a posteriori se puede decir que fue un problema, pero en ese momento, pues no, 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 obviamente es difícil ser profeta en el tiempo, en el momento que uno tiene que ser, pero el Consejo Nacional se disminuyó de categoría y se convirtió en un consejo asesor, que era en realidad un comité de la dirección, que eso realmente hizo daño, disminuyó la fuerza. Pero se trataron de descentralizar algunos procesos, se trató de incorporar mucho el sistema de ciencia y tecnología al empresariado, a procesos productivos, eh, y se creó un fondo o se recreó, digamos, un fondo nacional de financiamiento que tampoco tuvo plata. Eh,
Ahora esto, el director del departamento administrativo era invitado al Consejo de Ministros eh, cuando, cuando lo querían invitar, es decir, cuando el presidente quería invitarlo, digamos, cuando el tema que se iba a tratar tenía que ver con ciencia y tecnología. Nosotros ingenuamente pensamos que todos los temas tenían que ver con ciencia y tecnología, entonces que lo iban a invitar siempre. Y la verdad es que Jaime Restrepo, pues que era cercano al presidente Uribe, esto es del 2009, ¿no? Mientras que estuvo el presidente Uribe, pues lo invitaron al Consejo de Ministros, muchas veces por lo menos, pero eh, finalmente después de un tiempo del cambio de presidente con el presidente Santos, Jaime Restrepo renunció con una carta bastante dura que decía que no solamente que no lo invitaban al Consejo de Ministros, sino que no le pasaban al teléfono. Eh, y entonces, pues este departamento administrativo siguió funcionando con altibajos y debo decir, eh, sin, sin entrar en muchos detalles, eh, los altibajos eran muy dependientes de quien estuviera a la cabeza. Es decir, había gente realmente entusiasta que le metía el hombro y fuerza y lograba organizar y promover realmente investigación científica. Había personas que, que no tanto, para ponerlo en forma más sencilla. Un evento siguiente que creo que es importante mencionar y que pues eh, que generó un cambio pues importante es el acto legislativo 005 del 2011 y la ley 1530 del 2012 que modificaron y regularon la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Y en lo que respecta a ciencia y tecnología, el resumen es el que digo acá. Eh, wow, tengo que acelerar un poquito. El 10% de las regalías se iba para ciencia, tecnología e innovación, pero yo creo que todos lo sabemos, eso ha tenido una gran cantidad de problemas. Voy a resumirlos muy brevemente. Posiblemente el primer problema es que el mecanismo que se ideó no, el primer problema es que pues la decisión era política en el Congreso y entonces la única forma de quitarle regalías a quienes tenían las regalías y y repartirlos entre otros, lo que luego, lo que luego llamamos mermelada, pero que no es. eh, el, eh, el problema es que tenía que quedar en los departamentos, porque los departamentos no estaban dispuestos a renunciar a esos recursos. Y entonces la distribución es departamental, pero más que la distribución, el punto limitante posiblemente es que quien definía realmente la prioridad de los proyectos era el gobernador y, y es muy raro el gobernador eh, que promueve un proyecto que no se vaya a instalar durante sus años de gobernación. Entonces, los proyectos eran casi que
por naturaleza sumamente limitados en el tiempo y también limitados en la visión, porque tampoco, pues creo que hay que decir mentiras, pues los gobernadores no necesariamente tienen una visión futurista ni un conocimiento de qué es lo que sucede en el campo de la ciencia y qué Ok, bebé. podría suceder. ¿Perdón? Eh, Continúe, por favor, es alguien que se le abrió el micrófono. ah, ah, ok. Es que estoy ya apretado de tiempo, me disculpo, pero voy a tratar de hacerlo más rápido. Eh, y había otros problemas, y los otros problemas, a pesar de que se arreglaron un poquito posteriormente, un poquito, es un poquito, tenían que ver con la administración de esos recursos, que era de una complejidad, es de una complejidad absolutamente extraordinaria. Es el mismo sistema que se usa para licitar carreteras y puentes pues obviamente los científicos no tenían acceso a esos recursos. La única forma como los científicos acceden a esos recursos es a través de inmensos consorcios que tienen por detrás un, una capacidad administrativa sumamente fuerte que muy pocas instituciones en el país la tienen. Entonces, la verdad verdadera es que la mayoría de los grupos que ya se habían desarrollado, muchísimos grupos, que ya teníamos varios miles de grupos activos y presentes pues en la literatura universal, la mayoría de los grupos no tenían acceso a esos recursos. Y algo que nos pasa a nosotros con frecuencia es que cuando adicionamos un recurso, en lugar de sumarlo, lo restamos de otro lado. Entonces ustedes han visto lo que sucede ahora con los presupuestos del Ministerio de Ciencias que están reducidos a su más mínima expresión, pero que cuando uno se queja le dicen, pero es que tiene regalías y las regalías eh, no hacen lo mismo, no hacen lo mismo, definitivamente no hicieron lo mismo. Entonces un paso que le dimos la bienvenida en forma entusiasta resultó a la larga ser complicado. Finalmente, la ley 1951 de 2019 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y fortalece el sistema, etcétera. Plantea los objetivos específicos del ministerio, determina el presupuesto del supuesto fondo que siguió sin presupuesto. eh, y aquí hubo varios problemas. Bueno, hubo algunos tropiezos. Fue declarada inexequible 2 años después. Fue declarada inexequible porque no contenía, para decirlo en forma breve, no contenía la organización completa del ministerio. Sino llegaba hasta cierto nivel nomás y la Corte le exigió que en la ley estuviera la organización completa. Fue reescrita y reaprobada el año 2023, pero funcionó durante todo el tiempo este ministerio. Eh, y, y la verdad es que algunos se oponían al ministerio porque decían que podía politizarse mucho. Eh, Otros lo promovían por temor a que el, digamos, la comunidad académica se volviera insignificante dentro de un ministerio y como pasa muchas veces, los dos tenían razón, se politizó y también, bueno, eh, y eh, también, para decirlo en forma sincera, los 4 ministros que hemos tenido han sido nombrados más respondiendo a las necesidades eh, circunstanciales del gobierno que realmente a la visión de una persona que va a cambiar. Eh,
ahora otros componentes del sistema que voy a decir, porque es un sistema grande, lo voy a decir muy rápidamente. Tenemos los componentes de la sociedad civil que mencioné, hacían lobbies, etcétera, Academia Colombiana de Ciencia, institutos y centros, que es todo un capítulo en el cual no voy a entrar. Tenemos eh, distintos categorías de institutos y distintos eventos. Tuvimos tres misiones durante estos años que definieron o propusieron políticas de ciencia y tecnología para el país. Eh, la pregunta, por supuesto, es eh, ¿en qué forma todos estos eventos afectaron el desarrollo y les recuerdo pues la cantidad de eventos? Aquí está nuevamente la tabla de eventos y me resulta difícil encontrar indicadores y no hay tiempo para indicadores y ustedes propondrán seguro indicadores mucho mejores, pero por ejemplo, uno de los indicadores es la inversión en ciencia, tecnología e investigación. Es la línea anaranjada de abajo. La línea anaranjada de abajo es el indicador I+D, que es el internacionalmente aceptado. Nosotros nos inventamos otro indicador para ver las cosas un poco más optimistamente, pero la que nos mide el OCDE es la de abajo, la anaranjada. Y lo que quiero mostrar aquí es que es una horizontal más bien con tendencia a la disminución. Esto es parte del 2012, pero 10 años antes es exactamente igual. Eh, lo cual querría decir, y eso ya es una cuestión para interpretación, y vamos a interpretar que toda esa cantidad de flechas que pinté antes no causaron la menor perturbación a esta línea. Es decir, la conclusión de alguien un poco rudo sería que toda esa cantidad de eventos legales, normativos, etcétera, eh, por lo menos en esta línea no generaron absolutamente ninguna perturbación, ni para subir ni para bajar. El comportamiento del mundo durante esos años fue diferente, es este. Eh, hay un problema de falta de sinceridad con los indicadores que me preocupa a mí mucho. Ustedes todos conocen muy bien eso, pero por ejemplo, este es el informe de Observatorio de Ciencia y Tecnología, es el indicador I+D que mostré anteriormente, y la parte azul son los recursos públicos, la parte anaranjada son los recursos privados. Es decir, que los privados están invirtiendo mucho más en ciencia y tecnología que los públicos y yo me atrevería a decir que ese indicador no es sincero. No sé qué es lo que están contabilizando en eso, pero hay muy pocas empresas que realmente invierten en ciencia y tecnología. Yo me temo que los indicadores están sumando cosas adicionales que no son. Ahora, ya para terminar, el mismo cuadro, ahí las estrellas son los grandes préstamos del BID que tuvimos y la línea azul, esa chueca que yo pinté allá, es la época que yo considero ha sido una de las épocas que más consolidaron el sistema de ciencia y tecnología. La conclusión, por lo menos muy superficial, es que era muy importante, había dos factores allá que incidieron. Había plata y había un excelente liderazgo. Y pues eso posiblemente es necesario. Y como siempre, pues yo estoy dispuesto a oír respuestas, porque preguntas y tengo muchos y respuestas menos.
Y eso es, muchas gracias. Moisés, mil gracias. Muy clara, muy interesante. Dejas muchas inquietudes, sobre todo la exposición que nos has hecho. Yo quiero invitar al grupo que ha escuchado a Moisés a que levante la mano para hacer comentarios o preguntas. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Está Pete, Pete Speakers. Pete, adelante. Gracias, Armando. Gracias por la eh, presentación del doctor Wasserman. Yo quisiera hacer una pequeña complementar algo. El doctor Wasserman habló de institutos nacionales, pero también en Colombia creo que vale la pena de mencionar un instituto de investigación científica internacional. En América Latina hay 3 países que tienen este tipo de institutos: el Centro Internacional de la Papa en Lima, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México, y aquí en Colombia tenemos el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que ya está funcionando desde 1968 y ha hecho una contribución significativa en el sector arrocero, por ejemplo. Ha traído tecnología avanzada de Asia, del International Rice Research Institute en Filipinas, y realmente ha hecho una gran contribución al sector agrícola en ese sentido. El IAT ha trabajado con instituciones nacionales, con el ICA en ese momento, por ejemplo, en Carimagua. Trabajaba también con Feria Roche, con todo el sector rosero. Entonces, quisiera mencionar eso, que también desde lo internacional había una contribución en la investigación científica en Colombia. En este caso, financiado por fundaciones filantrópicas como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Kellogg, que financiaba investigación sobre el maíz. Pero creo que también hay una contribución en el sentido del ángulo internacional. Yo trabajé desde el 74 hasta el 78 en el CIAT, en el programa de arroz. Gracias, Armando. Gracias. ¿Puedo, Armando, una observación? Sí, por supuesto, ¿no? El CIAT ha hecho un aporte muy grande. Yo me reduje a hechos en la política colombiana de apoyo a la ciencia. El CIAT pues es completamente independiente, sus aportes son enormes. Hay cosas que no me referí, me da pena, pero los voy a mencionar un momentico. Es decir, entre los centros que dejé de mencionar también pues, por falta de tiempo, hay centros realmente importantes y que han hecho aportes extraordinarios y menciono solamente para no dejar de mencionar los CENIs, los centros gremiales que han hecho un aporte importantísimo, esta CENICAFé, CENICAña, CENIPALMA, en fin, que funcionan pues con recursos propios, pero de parafiscales, mejor dicho, yo no sé muy bien, eso es un poco ustedes sabrán mejor qué es, pero en todo caso han funcionado en forma supremamente buena. Es decir, Cenicafé tiene unos aportes extraordinariamente importantes, Cenicaña también, en fin. Entonces, quería hacer eso. Es decir, yo no mencioné todos los que han hecho aportes a la ciencia. Eso lo que traté fue de limitarme a aquellas acciones del Estado que incidieron en la política general de ciencia, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Astrid Martínez, adelante. Gracias, muy interesante este recuento. Y entendiendo que el objeto de la charla se limitó a lo de la institucionalidad científica, también quería mencionar en el mismo sentido el Instituto Colombiano de Petróleo, que pues
en algún momento decían que tenían mayor número de PhDs por metro cuadrado de toda que es público, ¿no? Es también es interesante. Y quisiera ver en términos internacionales, en países comparables con Colombia, también nos fuimos un poco débiles en ese esfuerzo institucional y de asignación de recursos a la generación de conocimiento científico, lo que tiene que ver con otorgar becas para estudios doctorales, postdoctorales. Pues yo estudié en Brasil y realmente el contraste es muy grande en términos de lo que se le destina en Colombia y lo que se destina en Brasil de institutos como el Embrapa o la financiación que hay a través de las universidades, el papel que tienen las universidades públicas en la producción de conocimiento científico, en particular las públicas, veía un dato de 2019, era el 60% de producción científica con indicadores de impacto, de número de citaciones de los artículos en el mundo internacional y demás. Entonces, en esa comparación internacional también me llama la atención, siempre me ha llamado la atención que el aporte de la privado a esos indicadores es muy bajo y pues usted lo mencionó y quisiera saber si tiene alguna hipótesis de por qué es tan baja esa inversión privada en ciencia y tecnología en Colombia. Varias preguntas, varios comentarios. Moisés. Ah, respondo de una vez cada uno, sí, con gusto, sí. Eh, sí, en forma muy breve. Yo creo que el indicador I más D es una comparación internacional aceptable, pues es lo que usa el OCDE y lo que se usa internacionalmente. Y, y nosotros estábamos el 22 en 0,21%, el 23 disminuimos y el 24 indudablemente vamos a disminuir más por lo menos si se cumple lo presupuestado. Y eso es menos de la décima parte del promedio de la OCDE. Y eso es como la quinta parte de Brasil e incluso de países en muy mala situación económica como Argentina. Eh, de tal forma que sí, nosotros realmente en ese sentido tenemos eh, u- una, una inversión muy deficiente y yo pues pienso que realmente no es posible hacer lo mismo, es decir, eso de que somos más avispados y entonces podemos hacer más con menos, eso no, no funciona realmente. Y respecto a la hipótesis sobre inversión internacional, creo que durante la misión esa que llamaron de sabios en el 2019, Juan Benavides hizo muchos aportes interesantes y uno de ellos es un metaestudio con varias economías del mundo que señalaban cómo eh, hasta que el Estado no invierte un 0,7% del PIB, no arranca la inversión privada. Mm, Es decir, para que haya una inversión privada se necesita realmente una cantidad de energía introducida dentro del sistema desde el Estado y a pesar de que hay, pues, hay eventos y hay eventos rescatables, interesantes, nosotros tenemos las industrias que están haciendo cosas muy interesantes y muy buenas y muy bonitas no, no realmente no tienen el tamaño como para movilizar el sistema hacia un cambio grande. Y si ese metaestudio es cierto, pues nos falta todavía mm.
una buena inversión por parte del Estado hasta que logremos disparar a la inversión privada en eso. Gracias, Moisés. Marco Ginás, adelante. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias al profesor Basserman por esa presentación realmente interesante, esa perspectiva de largo plazo. Yo tengo dos o tres preguntas, profesor. La primera, en algún momento de su presentación, planteaba, digamos, la ciencia, tecnología e innovación efectivamente como un tema transversal. Sin embargo, en un país como Colombia, con escasos recursos, para este tema, de alguna manera habría que priorizar. Y yo creo que en ese sentido se hace relevante la pregunta de ciencia, tecnología, ¿para qué? En ese sentido, me gustaría una primera respuesta suya con relación a dónde creería usted que deberíamos priorizar esos recursos de ciencia, tecnología e innovación. Lo que me lleva a la segunda pregunta, yo creo que aquí habemos varios que tenemos cierto sesgo de que una parte importante de los recursos de ciencia, tecnología e innovación deben ir precisamente para la transformación productiva y para detonar la productividad estancada en el país. Hace poco oía un podcast de este instituto en Reino Unido que se llama The Productivity Institute, y hablaban precisamente cómo de alguna manera en el Reino Unido estaba fallando esa máquina que convertía esos recursos de ciencia, tecnología e innovación en productividad, porque allá también están teniendo problemas de una productividad estancada. En ese sentido, querría saber un poco cómo es su visión de esa máquina que transforma ciencia, tecnología e innovación en productividad en Colombia. Lo que me lleva a una tercera y última reflexión, pregunta, y es, de pronto me hizo falta, digamos, en su historia, toda esa tensión institucional que ha habido entre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Competitividad, que en algún momento incluso se llamaba Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que se trató precisamente de articular esos sistemas tanto a nivel nacional como local, porque a nivel local esos dos sistemas tienen su materialización a través de las comisiones regionales de competitividad y de los CODECTI. Eso al final del día seguimos, digamos, empantanados en esa falta de articulación de esos dos sistemas. En ese sentido, querría sus luces con relación a cómo avanzamos precisamente en lograr una mejor articulación entre esos dos sistemas y esas dos agendas. Muchas gracias. Moisés, Sí. Bueno, respecto a a que es transversal, eh, a mí me parece que es un hecho bastante fuerte. Es decir, yo creo que hoy en día es muy claro que la investigación científica impacta desde las áreas más sociales, entre todas las áreas hasta lo más básico, y eso es importante. Y lo de que hay que priorizar, pues sí, obviamente hay que priorizar, pero no se prioriza con cada proyecto en primer lugar, y la priorización no puede ser un sistema binario de sí o no, de todo o nada. Es decir, la priorización debe tener matices, un porcentaje para esto, un porcentaje para lo otro, etcétera. Yo creo que hay suficientes evidencias. Por ejemplo, yo, pues, usted lo sabe perfectamente, yo defiendo siempre las ciencias básicas, y hay muchísima evidencia en el mundo en que sin un financiamiento de ciencias básicas es muy difícil hacer una innovación que sea realmente revolucionaria, que cambie radicalmente. Se hacen pequeñas innovaciones incrementales que son obsoletas en un tiempo muy breve y que realmente no generan una mayor competitividad. Eh, o sea que sí, obviamente que se prioriza y se prioriza, pero eh, la priorización tiene que procurar de todas formas dejar abiertos campos
muy amplios también. Es decir, en los países más desarrollados, todos los países más desarrollados tienen un programa que llaman investigación por la curiosidad, que aquí sería un horror. Si alguien lo propusiera investigar por la prioridad, por la curiosidad, dirían estos son unos aprovechados que quieren divertirse a costa del Estado, pero eso me parece que es bastante evidente. Ahora, repartir entre la competitividad y articulación, yo por supuesto pienso y que tiene que haber, y no hay duda, y yo creo que en varias partes mencioné cómo la intención de la ley es articular los sectores productivos con los sectores generadores de investigación, que en nuestro caso mayoritariamente son los universitarios, es decir, si uno lo mide por publicaciones, son los universitarios, aunque hay algunos centros que denominamos centros autónomos que tienen una gran productividad, eh, pero cuando uno habla de dividir plata y uno ve que en el presupuesto nacional para el 2024, el último rubro, el penúltimo rubro es el de ciencia y tecnología. El último se llama inteligencia, no es sarcasmo, sino que yo me imagino que es alguna de las entidades de investigación del Estado. Eh, el penúltimo, y es un rubro que en mi opinión ni siquiera cubre el funcionamiento del ministerio, ni siquiera cubre el funcionamiento del ministerio. Entonces, los recursos que hay, que son los recursos de regalías, y que yo expliqué algunas de las complejidades que tienen, esos recursos, me parece, se han convocado en las Codectis y en el Codecti de Ciencias, se han invocado muy en la línea que usted dice, es decir, porque todos implican la necesidad de un socio industrial y todos implican la necesidad de la comunicación y de que llegue a un resultado concreto en un producto, etcétera, etcétera. O sea que eh, eh, sí, sería difícil para mí responderle, pero dividir cero, usted sabe que dividiendo cero da cero, entonces, entonces creo que estamos un poquito cerca de esa situación. Muy bien, gracias. Yo tenía, en algún momento levantó la mano Isaac Yanovich, si está ahí. Isaac, ¿quieres hacer una pregunta o le damos la palabra a Estas Kiko Lloreda? ¿Aló? inquietudes que tenía ya alguien más preguntó cosas muy parecidas y me quedó claro. Muchas gracias. A ti, Isaac, un saludo muy especial. Kiko Lloreda, Muchas adelante. gracias, Armando. Moisés, gracias por la presentación y por compartir con nosotros esta trayectoria. Si bien ya has dado unas puntadas relacionadas con la priorización y si es factible y es conveniente o no priorizar, me llama la atención lo siguiente, y es, ¿tú crees que además de temas de recursos, temas seguramente de politización, de dispersión de estos en materia de investigación, que nos ha faltado foco? Y de ser así, ¿tú cuáles creerías que podrían ser como esos campos de investigación en los que de pronto Colombia debería enfocarse? Esto no para hacer algo restrictivo, por supuesto, pero sí pensando si hay algunas ventajas comparativas dadas nuestras características y posibilidades. Sí, gracias, Francisco. Sí, pues haciendo la salvedad que hice anteriormente de que la priorización pues no es no es un acto, no es un evento binario, pues eh, lo hemos hecho varias veces y varias veces se ha propuesto. Y una de las cosas que hizo esta misión, nuevamente yo digo que se llama de sabios, es muy incómodo para mí decir
llamarla con ese nombre, pero así la llamaron, que la misión de Sabio es lo más importante de sus conclusiones fue eso, fue un sistema de priorización, definió tres grandes problemas para el país, que son el problema biológico, biodiversidad, agrícola, economía circular, etcétera. Un problema social importante en el cual está incluido la educación y un problema de desarrollo industrial de industrias de alto conocimiento. Y ahí planteó entre esos tres grandes temas, digamos, 5 misiones específicas que proponía al estilo de las misiones de Mazzucato, 5 misiones específicas en esos campos, que es pues, una forma de priorizar no a la cosa mínima, pues, de que prioricemos los productos a partir de la palma de cera o yo no sé qué, algo así, sino un área un poco más amplia, pero sí poniendo a la biodiversidad, a la biología, a la economía circular como uno de los grandes campos, a la producción de alimentos, por supuesto, como grandes campos, y en industria priorizando aquellas industrias que requieren conocimiento, que son más ricas en conocimiento en su proceso de producción. O sea que sí, yo estoy de acuerdo, obviamente, que hay que priorizar ahora, pues, después de priorizar se necesita gente que mueva las prioridades. Sí. Muy bien, Moisés. Daniel Gómez, adelante. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, profesor Wasserman, por la presentación. Dos preguntas y reacciones. Entonces, una es sobre el dato del 0,7% del PIB que tiene que invertir el sector público para desencadenar procesos de CTI y los datos que nos mostró y que conocemos. Mi pregunta es un poco si, digamos, una visión que uno podría tener es que el gobierno, el sector público debería invertir en la CTI que no tiene retornos apropiables por el sector privado fácilmente. La ciencia básica, por ejemplo, sería un ejemplo. Ahí se justificaría perfectamente invertir recursos de CTI para soñar, investigar sin mayor propósito productivo. Y ya una vez se tiene esas inversiones, el sector privado debería invertir en las actividades donde sí hay retornos privados apropiables fácilmente y donde en principio habría incentivos para invertir. Entonces, la pregunta es si esa visión le parece correcta, si deberíamos estar mirando buscando que ese 0,7% no se ha invertido en empresas que hacen innovación, por ejemplo, no se ha invertido en proyectos público-privados, como un poquito estamos enfocados hace un buen tiempo, sino que se ha invertido de verdad en lo que definitivamente no invertiría el sector privado. Lo segundo es pensar un poquito en por qué no hay incentivos, por qué el sector privado no invierte más. Y ahí creo que de pronto el problema de la innovación no está en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, sino en el nivel de competencia que los incentivos que enfrentan las empresas y pensar un poco en por qué hay alternativas de inversión que parece que son más rentables que la CTI. Yo no sé, en hacer lobby por protecciones arancelarias, en cualquier otro tipo de inversión en rentas que podría ser más interesante y que parece que son más interesantes en Colombia, porque es lo que vemos, no hay inversión en CTI, están invirtiendo en alguna otra cosa con perdón de los empresarios que nos acompañan. Y finalmente quisiera escuchar sus impresiones sobre la última iteración de la institucionalidad, que fue pues muy basada en los resultados de la misión de Sabios, fue el COMPES 4069, y pues todas las discusiones, digamos, de los últimos 3 años, donde usted participó muy activamente, y preguntarle si cree que ahí hicimos alguna clase de mejora con relación a lo que había antes, si podemos aspirar a que
esos cambios a futuro de pronto sí muevan un poco esas líneas que hemos visto que no se han podido mover. Sí, me la pone bien difícil, pero eh, eh, bueno, con respecto a las empresas, es que hay varias cosas diferentes en mi opinión. Por ejemplo, ahí tuvimos muchas discusiones y yo creo que Juan Benavides era muy enfático en eso que llaman ustedes los economistas crowding out o algo así por el estilo, es decir, de no invertir en una empresa que de todas formas va a ser lo mismo aunque uno no la invierta, ¿no? Es decir, no darle una exención a alguien que de todas formas va a hacer las cosas sin la exención a una empresa. Eso me parece razonable, eso no debería ser. Pero cuando estoy hablando de la inversión, pues estoy pensando en mecanismos múltiples que incentivan la creación de empresas, que muchas veces sí necesitan un incentivo estatal, incluso de préstamos fáciles, a veces incluso de grants eh, para arrancar, para arrancar y hacer algo. Yo no sé si un ejemplo podría ser las vacunas basadas en RNA mensajero que tuvieron un éxito extraordinario en el COVID, que se desarrollaron en pocos meses. Se desarrollan en pocos meses porque el sector público estuvo invirtiendo en esa tecnología durante años y no se la cobra a la empresa, no se la cobra a la empresa. Incluso en el sistema norteamericano hay una legislación que permite que un investigador universitario que desarrolla cualquier cosa que sea y genera una empresa con eso, es el dueño del conocimiento a pesar de que haya sido financiado durante largos años por el Estado. Entonces yo me refiero un poco a que hay ciertos mecanismos que deben ser usados para fomentar industrias novedosas, para fomentar empresas novedosas y que incluso a veces pueden parecer generosas en exceso, pero la situación es que si uno lo hace, la empresa se da y si uno no lo hace, la empresa no va a existir. ¿No? Entonces, después ya cuando surgen los inversores ángel y las inversiones arriesgadas, etcétera, los inversores de alto riesgo y cosas de esas, es otra situación, pero no es la situación que estamos viviendo. En la situación que estamos viviendo hay que tener, yo creo, políticas muy dirigidas a incentivar ese tipo de actividades. Pero bueno, esos son opiniones. Y sobre el COMPES, pues lo único que puedo decirles es que yo le tengo esperanza a cada una de las cosas que suceden, ¿no? La única razón por la cual eh, la gente muchas veces sigue trabajando en academia y cosas de esas es porque son unos esperanzados patológicos. Y yo creo que sí, tiene medidas que pueden tener éxito. Ahora, eso depende de, de, de obviamente, cómo se apoye ese confis con recursos. Yo en alguna ocasión con Eduardo Posada y creo que con Francisco incluso, estuvimos donde una directora de Colciencias no lejana, no remota, que luego fue ministra también, no doy más datos, y, y le reclamamos un poco sobre un COMPES que se había escrito y que prácticamente transcribía
las, las recomendaciones de una de las misiones, pero que era una transcripción casi. Y entonces ella nos dijo entonces que una cosa es COMPES, que no se le niega a nadie, y otra cosa es CONFIS. Y yo no sé de eso, pero eso fue lo que ella me dijo. Entonces, eh, 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 quiere decir, me parece que las medidas sí son inteligentes, sí son conducentes, como otras que se han tomado. Yo no digo que que hayan sido equivocadas, ¿no? Pero pues eso depende realmente de la realización. Muy bien. Ahora, Juan Francisco Miranda, por favor, adelante. Armando, muchas Francisco, gracias. Francisco como exdirector de Colciencias, entonces creo que él debía responderme más preguntas. Moisés, muchas gracias. Solo tengo algunos comentarios. Y el primero es que creo que este es el grupo más idóneo para mirar y empezar mi comentario por la gráfica que mostró Moisés sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en ciencia y tecnología. Me parece que cuando se crea Colciencias en el año 68, el contexto mundial es un contexto en el cual empieza a surgir y a plantearse con claridad la posibilidad de que los países se desarrollen utilizando ciencia y tecnología, que se produzcan transformaciones importantes en la producción y en la estructura social de los países a partir de sus inversiones en ciencia y tecnología que conduzcan al desarrollo de ciencia y al desarrollo de procesos productivos. En ese contexto se da. En Colombia creo que nos olvidamos. Me parece que esa gráfica de lo que asignamos en términos de país a investigación y desarrollo muestran nuestra poca preocupación y la imposibilidad de hacer políticas reales de uso del conocimiento para el desarrollo. Y creo que ese es un punto crucial en la discusión hacia adelante. Si nosotros no entendemos que el problema es político y que es que la estructura del país, política en todo su sentido, ¿sí?, asuma que el conocimiento es importante, si eso no se da, seguiremos usando unos recursos y lamentándonos de si se usan bien o mal y si son muy poquitos para dedicarlos a ciencia o si son muy poquitos para que se comparen con tecnología. Entonces me parece que esa es una pregunta central a este. Si ustedes miran la historia que nos ha mostrado Moisés, ¿sí?, Colciencias duró muchos años aprendiendo a hacer ciencia y tecnología, a hacer gestión de ciencia y tecnología, y lo hizo eficientemente y se convirtió en un referente internacional. Pero no podía actuar realmente porque sus recursos eran muy pobres. Solo pudo actuar cuando empezaron a llegar los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, Colciencias tuvo 3 créditos del BID, uno de $22.5 millones, otro de 44 y otro de 100. Eso permitió que el sistema tuviera recursos entre el año 84 y el año 2000, que es lo que Moisés muestra como la época en la cual se dan posibilidades de crecimiento. Después viene un problema de afugia de recursos, ¿sí?, porque no hay asignaciones reales. El ministro Campo intentó hacer un mecanismo de financiación que fue sustraer recursos del SENA para dedicar a ciencia y tecnología y no fue efectiva esa. Con posterioridad, ¿sí?, siguiendo el lobby del que habla Moisés, algo que fue muy interesante, ¿sí?, fue la reunión del Comité Universidad Empresa de Antioquia en el año 2008. En esa reunión,
los empresarios antioqueños fueron clarísimos frente al presidente, diciendo, presidente, necesitamos que el país invierta en investigación. Y le mostraron ejemplos concretos de cómo lo que se invertía en investigación les permitía a las empresas, ¿sí?, ser competitivas. Un ejemplo que recuerdo es el caso de la Renault, el presidente de Renault en Colombia. Le dijo, mire, presidente, con una investigación que se hizo en la Universidad de Antioquia pudimos hacer algunos ajustes en los modelos de Renault que nos permitió que no cerraran la planta de Colombia, sino más que nos la ampliaran. Ese conjunto de cosas condujo a que el presidente en ese momento, ¿sí?, dijera, oiga, esto me parece que es importante, y abriera el camino para hacer y tramitar la ley 1289. La ley 1289 lo que pretendía era crear una institución equivalente a Planeación Nacional para Ciencia y Tecnología. O sea, era de ese tamaño la envergadura. El presidente autorizó una cosa que fue muy importante, que fue la obtención del crédito más grande que ha tenido este país para ciencia y tecnología, que era un crédito conjunto con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo por $500 millones. Era un momento de crecimiento. A la pregunta que hacía Marco Ginás, de qué pasaba en la integración entre ciencia, tecnología y competitividad, se habían sentado las bases para que esas dos cosas caminaran juntas, ¿sí? Y infortunadamente, pues en ese apogeo, en esa euforia, apareció una idea muy buena, que era la idea de asignar el 10% de las regalías para ciencia y tecnología. Desafortunadamente, la implementación de eso fue un absoluto desastre, ¿sí?, porque se asignó de tal manera que no fue a dar a ciencia y tecnología. A nadie se le ocurre que para hacer políticas de ciencia y tecnología las platas se distribuyan por departamentos y de acuerdo a la población con mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas y número de población. Son dos variables que no tienen nada que ver con la asignación de recursos para políticas de ciencia y tecnología, que es distinto a resolver con ciencia y tecnología esos problemas. Lo que pasó después es muy lamentable porque una gran cantidad de recursos que se debían utilizar para hacer investigación, ¿sí?, se fueron en miles de cosas que no tienen nada que ver. Y vuelve a la pregunta, o sea, ¿cómo es el problema de decisión política de nuestra tecnocracia frente a, bueno, cómo es que vamos a usar la ciencia y la tecnología para el desarrollo, ¿sí? Y son dos problemas distintos, financiar ciencia y el de financiar tecnología. Financiar ciencia, como lo defiende Moisés y lo ha defendido aguerridamente, no tiene prioridades, ¿sí?, porque es la posibilidad de que la gente piense. Y eso necesita recursos. Pero financiar el desarrollo sí tiene prioridades. Y sí tiene prioridades estratégicas. Una misión coreana que vino a trabajar con nosotros, después de 2 años de esfuerzo, dio un comentario lapidario. Dijo, mire, lo que hizo Corea no es aplicable en Colombia. Y una de las principales razones por las cuales no es aplicable es porque ustedes no tienen largo plazo. Ustedes no son capaces de mirar lejos. Sí. Y eso en la estructura de política del país se vuelve muy complicado. Las empresas sí lo tienen. En algunas empresas en Colombia eso sí sucede. El problema es que son demasiado pocas las empresas que compiten usando conocimiento para estar en los mercados globales. ¿Sí? Entonces, yo lo que llamaría a este grupo es a pensar realmente, ¿sí?, si es una estrategia conveniente para el país usar ciencia y tecnología para el desarrollo. O si simplemente es un problema de buenos modales y de tener unos recursos para gastar en que
algunas personas hagan cosas. ¿Sí? Creo que es un problema estratégico fundamental. Si no resolvemos eso, ¿sí? Si no somos claros frente a esa discusión, vamos a seguir dándonos palos de ciegos y peleándonos por monedas y no produciendo efectos reales. Disculpen que ese era mi comentario. No, muchas gracias. Moisés, le voy a dar la palabra a dos personas, a Rafael Orduz y a Andrés Langebeck, Perfecto. que son las dos últimas, y después te doy la palabra. Rafael, adelante. Muchas gracias, Armando. Lo primero, felicitaciones, Moisés, por este recuento. Y voy pues a lo último suyo, que toda esa cantidad de hitos no afectaron esa curva del 0.2%. Yo he tenido una gran inquietud y no espero que me la resuelvan, pero sí quiero plantear el tema. Yo entiendo perfectamente que a los políticos y a los gobernadores, o por lo menos a muchos, les encanta la mermelada. Lo entiendo, eso tiene sus lógicas y que no tengan visión de largo plazo. Lo que yo no logro entender es que si Conciencias estuvo donde debía estar, supuestamente, durante 19 años, entre el año 90 y el 2009, es decir, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, la curva, con excepción del chichoncito ese del 93 al 97, haya seguido igual. Eso es lo que a mí me parece sorprendente y quizás la pregunta que está haciendo Francisco Miranda deba extenderse también. ¿Qué pasó en Planeación Nacional? ¿Qué pasó en el Planeación Nacional del 98 en adelante, por lo menos hasta que se convirtió Conciencias en un departamento administrativo? Eso me parece quizás más preocupante. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Andrés Langebeck, adelante. Sí, buenas tardes, noches, ya creo. Felicitaciones, profesor Wasserman, por la presentación. Muy interesante y muy necesarias estas reflexiones. Yo simplemente quisiera hacer una anotación histórica, pero dos anotaciones históricas, una no tan antigua y otra antigua. Pero sí hay que recordar que en la administración Gaviria, cuando Armando era director de planeación, la reforma tributaria del 92 creó incentivos tributarios para inversión en ciencia y tecnología. Y en su momento el DNP emitía esas resoluciones por las cuales se autorizaban, se estudiaban los programas de inversión en ciencia y tecnología por parte de las empresas y se autorizaba el descuento que posteriormente el Ministerio de Hacienda autorizaba. Pero quería también, para su historia de la tecnología, comentar algo que es una anécdota, pero es interesante. Yo creo que durante mucho tiempo en el actual territorio colombiano, digamos, la institución que encarnó la utilización de ciencia y tecnología fue la Casa de la Moneda de Bogotá. Y aquí hay un hecho interesante, y es que en 1783, un francés al servicio de España descubre, en teoría, el proceso de purificación del platino. Pero resulta que en el nuevo Reino de Granada acuñó monedas y medallas en platino desde 1733. Y hay evidencia de que fueron enviadas a España, a diferentes reyes, ese tipo de monedas, muchísimos años antes de la supuesta descubrimiento de la purificación del platino por parte de Chabanó en España. Simplemente es interesante porque, digamos, la Casa de la Moneda sí fue muy importante en términos de utilización de conocimiento, y tenemos ese caso del platino que es probablemente la demostración de que algo de transferencia de conocimiento hubo entre las Américas y España, y no todo vino realmente de España hacia las Américas. Era una nota al pie de página. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Moisés, adelante. Muchas gracias, Armando. Sí, pues yo no quiero extenderme mucho. Realmente
de las tres últimas intervenciones, lo que puedo decir es que estoy de acuerdo. Así que eh, yo de pronto adicionar una cosa a lo que eh, a lo que dijo Francisco, Juan Francisco. eh, en mi opinión, totalmente cierto el hecho de que somos muy malos para el largo término. Eso me parece que es absolutamente cierto y en este momento lo estamos viviendo en forma eh, muy, muy clara. Yo quisiera añadirle a eso otro factor que me parece que es un impedimento sumamente serio en el desarrollo científico y es que además de ser malos para el largo término, somos tremendamente malos para asumir riesgos. O peor aún, es decir, la legislación colombiana y los sistemas de control hacen que el riesgo en el sector público sea prácticamente un delito. Es decir, eh, el hecho de que algo no tenga el éxito previsto inmediatamente lleva a la conclusión de que no se hicieron los estudios necesarios para que tuviera éxito. Y por tanto eso es un delito y es detrimento patrimonial. Y yo creo que eso es un freno tremendo en ciencias, es un freno tremendo en ciencias porque la investigación científica es por definición una actividad de riesgo. Y si no es actividad de riesgo, no es una investigación científica que pueda generar efectos realmente radicales. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Y eso es lo que está pasando también en las convocatorias que se están haciendo ahora para proyectos científicos, incluidas las convocatorias de regalías, que los proyectos tienen que tener asegurado su resultado. ¿Qué proyecto puede tener asegurado su resultado? El proyecto que puede haber proyectos de dos clases que tengan su resultado. Uno es que no es original, que es repetición de algo que alguien ya hizo. Y eso está lleno de eso. Está lleno de proyectos que son repetición porque esos tienen un cierto nivel de certeza de que el resultado va a dar, pero no es un resultado que va a cambiar nuestra competitividad porque no vamos a saber más que otros. Vamos a saber lo mismo que los otros ya sabían antes, ¿no? Ese es un tipo de proyectos y se dan mucho. Y el otro tipo de proyectos es que el resultado es un resultado independientemente de lo que sea y eso no es tan importante. Es decir, para mirarlo en el campo de la salud, si se hace un proyecto que quiere ver cuál es la prevalencia del sarampión en no sé dónde, pues puede ser 5% o puede ser 10%, va a ser un resultado, o 5% o 10%, algún resultado hay, pero eso tampoco va a tener una implicación radical en nada. No, no es que no sea importante, sí es importante saber cuánto hay, pero eso no nos va a generar realmente ningún tipo de ventaja de conocimiento real. Entonces yo creo que hay elementos que están muy en nuestra cultura que habría que cambiar, como ese elemento que mencionó Francisco del cortoplacismo, como el elemento del miedo al riesgo, de no asumir los riesgos. No hay innovación que no asuma riesgos, es decir, la única innovación que no asume riesgos son las innovaciones no importantes, las Eh, innovaciones intrascendentes. Entonces, mejor dicho, para resumir ahí, el último puntico es que también hay unos factores eh, culturales importantes que tendríamos que trabajar para tener más éxito en esta actividad.
Moisés, me da mucha pena, pero pedirte un favor, es que hay dos manos más levantadas. ¿Tú nos permites que darle Sí. a dos personas la palabra para terminar? Yo no tengo problemas, sí, claro. Muy querido, muchas gracias. Primero Santiago Montenegro y después Marta Lasprilla. Santiago, adelante. Gracias, Armando, y gracias, Moisés, por ese magnífico recuento histórico de este tema tan importante para el país. No, yo quiero básicamente decir tres cositas. Em, bueno, no le voy a responder a Rafael Orduz, ¿no? Yo fui director de planeación durante 4 años del periodo que él menciona. Y en realidad creo que en esos 4 años que yo estuve fue realmente muy poco lo que hicimos por la situación del país, ¿no? O sea, el desempleo cuando llegamos en el 2002 era 20%, el déficit fiscal casi 7%, el spread de la deuda externa más de 1000 puntos básicos, ¿no? Y las FARC tenían tomado básicamente la mitad del país, ¿no? Había fracasado el proceso de paz de San Vicente, el Caguán. Entonces la prioridad era esa y los problemas fiscales eran gigantescos. Pero bueno, segundo punto que quiero decir era, en la investigación económica fue muy importante la fundación del CEDE, de la Universidad de los Andes, en 1958, ¿no? Que creo que vale la pena mencionarlo para el tema de la investigación en economía. Y lo último, para no extenderme, quiero sugerir que invitemos al economista encargado de estos temas en la Embajada de Israel, porque justo el martes pasado estuve en un desayuno, me invitó el embajador, hicieron una exposición de la economía de Israel y fue dedicada a este tema, ¿no? A lo que Israel invierte en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? La tasa de inversión en esto de Israel es 5.3% del PIB, la más alta del mundo, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena, Armando, que los invitemos a ellos para que nos cuenten. No quiero repetir lo que yo escuché ahí, pero sería muy interesante escuchar lo que hace Israel en este tema, las inversiones que hacen, el tipo de inversiones, el monto de este tan gigantesco y cómo llegaron allá, ¿no? Yo sugeriría que hagamos una tertulia sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. Armando, Marta. gracias, profesor. ¿Qué se hizo, Armando? Gracias, ¿Qué se hizo, Armando? Debe estar por ahí, pero yo, mientras tanto, Tiene el micrófono apagado, pero Marta se lo puede tomar, ¿no? Muchas gracias, Moisés. yo quería darle a usted las gracias porque desde que me conozco y me conozco desde hace bastante tiempo, lo he oído a usted como el más fuerte y aguerrido defensor de la institucionalidad y del presupuesto en ciencias. Eso es algo que este país le debe. Y quiero resaltar que en los cambios culturales que usted menciona, además de que somos aversos a largo plazo en este tema y que no nos gusta asumir riesgos, yo estoy de acuerdo con usted totalmente. Además de eso, creo que hay una aversión a los extranjeros, lo cual suena raro porque usted es de familia extranjera y muchos en esta sala también lo son, pero creo que hay todo un impedimento para que venga un extranjero digamos, a multiplicar o a expandir la ciencia. Traerse un físico, un PhD en física es imposible en Colombia. Creo que el puesto que yo le conseguiría es de chofer de un taxi. No, es culturalmente, hay como una barrera para hacerlo. Creo que no solamente cultural, sino legalmente. Pero creo que hay algo ahí. Me gustaría saber si usted opina lo mismo. Ahora sí, Moisés, adelante. Gracias.
Bueno, un comentario breve sobre lo que dijo Santiago. No tengo nada. Yo conozco bien de cerca el caso israelí. Yo hice mi doctorado allá y pues lo conozco muy de cerca. Eh, y él tiene razón. Bueno, ahí en esos puntos culturales de lo que hablamos, la capacidad de asumir riesgos es absolutamente radical. Es decir, yo creo que eso es uno de los puntos claves que tuvo ese desarrollo tecnológico allá, es la capacidad de asumir riesgos. Y otro factor que no mencionamos, pero que está relacionado con todo y que me parece importantísimo también como factor cultural, es la construcción de confianza entre las personas. No, nosotros tenemos un problema muy serio de falta de confianza, de incapacidad para generar esas relaciones de confianza. Y sin relaciones de confianza, el desarrollo tecnológico y la industria y todo esto eh, eh, andan muy difícilmente. Y bueno, respecto a eso, a lo de los extranjeros, pues hay varias, varias cosas distintas. Hay ejemplos positivos, hay ejemplos negativos. Colombia sí fue un país cerrado. El hecho de que Colombia se hubiera desarrollado en los Andes en lugar de desarrollarse en la costa, me imagino que también tiene algo que ver con esa forma muy cerrada de ser. Pero eso se puede cambiar, es decir, eso se puede cambiar, eso se puede cambiar pues, con tiempo, y yo creo que en un mundo que a las buenas o a las malas es global, porque a pesar de que lo critiquen y que digan lo que sea de la globalización, eh, no hay nadie que no esté metido en Internet. eh, pues eso posiblemente se modifique, pero no podría arriesgarme mucho más, no, solamente agradecerles mucho a ustedes por la invitación y por la paciencia. Gracias. No, Moisés, no, muy agradecidos nosotros. Yo quiero invitar a este grupo a que te despidamos muy agradecidos con un aplauso muy fuerte, Moisés. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien. Gracias, Muchas Moisés. gracias, Moisés.